Shalom a todas, hoy tenemos un tema especial que Gula me pidió que tratemos, que es una historia que figura en el Tanaj, que después en pos de la misma, también después los Jajamim hicieron un decreto, que es la historia de Amnón y Tamar. La historia de Amnón y Tamar, que eran dos tipos de hijos de David, no eran de la misma madre, pero eran dos hijos de David, que figura en... No voy a hacer ruido que figura en Shmuel Bet, en el capítulo 13. ¿Está bien? Entonces primero vamos a tratar de entender la historia, que no es fácil de entender, y después ver qué los Jajamim sacaron de conclusión de esta historia. Dice así, cuenta el Tanaj y dice lo siguiente. Sucedió que Absalom, el hijo de David, tenía una hermana bonita y el nombre de ella era Tamar. ¿Y quién quería mucho a Tamar? Decía Amnón ben David. O sea, un hijo de David quería a su media hermana, ¿no es cierto? De acuerdo a la Torá no está permitido esto. Hay primero todo tipo de parshanim que tratan de dar explicaciones cómo puede llegar a ser que él quería a una hermana o algo así, que el Tanaj nos cuenta esto también así. En el Tanaj hay una ley que se llama Yefat Toar, la mujer Yefat Toar, que está, si no me equivoco, está en la Parashat Kititze. En la Parashat Kititze figura ahí una ley que dice que si el hombre va a la guerra y ve una mujer bonita en la guerra y él la quiere por esposa y habla todo tipo de condiciones, cómo la podía tomar. Hay discusiones si tenía relación la primera vez cuando estaba en la guerra o si no tenía relaciones y tenía que traérsela a su casa y esperar un mes. Y hay quienes dicen que la hija, cuando sale la hija de la primera relación que tuvo una persona en la guerra, no es considerada su propia hija todavía, porque la mujer no era parte del pueblo de Israel, que es una ley que los Jajamim dicen que la Torá habló ahí por el Yetzer Hara, por el instinto del mal de las personas, sobre todo en la antigüedad, incluso, bueno, lamentablemente también pasa hoy en día, en cosas que se escuchan de lo que pasa en Siria, o cosas de lo que pasa en Irak, ¿no es cierto? Hay veces cuando hay gente y hay ejércitos que conquistan un lugar, piensan que todo lo que conquistaron es de ellos y pueden hacer lo que quieran, sobre todo las cosas materiales y también con las mujeres, ¿no es cierto? Y incluso hay una ley de la Mishnah que es una ley muy triste, pero se ve que era la realidad, que se considera que un pueblo que entró un ejército invasor, se consideran como que todas las mujeres del pueblo ese fueron violadas. Así considera la halajá, la ley de lo que pasaba, o sea, es una ley de lo que pasaba en ese momento. Entonces tal vez se consideraba que, de acuerdo a la Torá viene a poner límites a eso. Entonces le dice a la persona, bueno, si ves una mujer, bueno, no es así que puedes agarrarte a todas las mujeres que quieras, la tenés que llevar que también viva en tu casa y tenés que dejarla que un mes entero llore a su padre, a su madre, y también se te tenía que vestir, hacer todo tipo de cosas despectivas para que tal vez el hombre diga, bueno, que se vaya, no la quiero. O sea, la Torá de alguna manera trata de defender a esas mujeres y hay algunos que dicen que Tamar era hija de Yefat Toar, era que de un caso así, y nosotros sabemos que a David no se le permitió construir el templo. ¿Por qué al rey David no se le permitió construir el templo? Porque tenía las manos llenas de sangre. O sea que David, de acuerdo a lo que el Tanaj mismo nos dice, fue muchas veces a la guerra. Y se ve que esta hija de él, Tamar, era una hija de una relación así. Algunos de los comentaristas esto es lo que dicen de por qué por qué por lo menos Amnón pensaba que era posible una relación así. Y continúa acá la historia y dice que Amnón se hizo pasar por enfermo o que estaba como que se enfermaba por el amor que él tenía por su hermana Tamar, y que era una mujer joven, y bueno, entonces él pensaba cómo podía llegar a hacer algo, o pensaba que no podía llegar a hacer algo en un primer momento. Y la historia nos cuenta que Amnón tenía un amigo que se llamaba Yonadav ben Shima,
Y este Yonadab ben Shimá era muy jajam, muy sabio. Entonces le dice a él, dice, ¿por qué el hijo del rey tiene que estar así, todo deprimido, y todas las mañanas que lo veo así, de mala cara? Entonces le dice, ¿qué es lo que te pasa? Entonces Amnón le cuenta, bueno, Tamar, mi hermana, ¿sí? Dice, Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano, yo la quiero. ¿Por qué dice así? En parte puede llegar a ser por la ley que les dije. Entonces le dice Yonadab, tengo una idea, ¿por qué no te haces pasar por enfermo? Y entonces empieza así, que va a venir tu papá a visitarte, y cuando tu papá venga a visitarte le vas a decir a él, ¿por qué no viene mi hermana Tamar y que me haga algo para comer y así yo voy a estar bien, que me haga algún tipo de pan? Y entonces yo me voy a reponer. Entonces que yo pueda comer de la mano de lo que ella prepare. Así le dice Amnón, ¿no es cierto? Así es el consejo que le da Yonadab a Amnón. Entonces Amnón dice, bueno, voy a hacer lo que él me dice, y nos cuenta acá que Amnón se puso en la cama, se hizo pasar por enfermo, vino David, entonces le pidió él a David que le mande a su hermana para que le prepare algo de comer. Entonces David le envió a Tamar a su casa, a la casa donde estaba Amnón, y bueno, y Tamar le hizo caso al papá y fue ahí a la casa de Amnón. Entonces llega Tamar a la casa y agarra batzek, agarra todo tipo de masas y empieza a hacer todo tipo de, acá dice como dice levivot, que es lo que se dice como latkes, no sé si saben lo que es la comida, que son todo tipo de cosas que se hacen con sartén. Y bueno, y empieza a cocinar las levivotas y todo eso, se lo lleva a Amnón y Amnón no quiere comer. No solo eso, que Amnón no quiere comer, entonces dice, saquen a todas las personas que están acá en la casa, y lo sacan a todas las personas de la casa. Entonces Amnón le dice, tráeme lo que preparaste de comer al cuarto y voy a comer de tu mano. Entonces Tamar lleva las levivot que hizo y fue al cuarto de Amnón. Entonces él fue a comer, pero lo agarró por la fuerza. Entonces le dice, ven y acuéstate conmigo, mi hermanita o mi hermana. O sea, el plan que él tenía fue muy claro, ¿no es cierto? Hasta este momento se hizo pasar por enfermo, el padre le manda a su hermana, como que no venga algo que él llama a la hermana. Él saca a toda la gente de la casa, cuando ella le lleva la comida, él le propone acostarse con él. Entonces Tamar le dice, no me hagas, ¿sí? No me hagas un sufrimiento así, o no me tortures de esta manera, porque no se hace así en Israel, o sea, no se hace algo así en el pueblo de Israel. Y le dice en hebreo, alta zeta nevelá azot. ¿Cómo se traduce nevelá? Nevelá es como algo muy malo, ¿sí? Una acción muy mala. Entonces dice, no hagas esta acción tan mala. Y ella también dice, ¿y cómo voy a llevar mi vergüenza si va a pasar algo así? Y ella también le dice, vos vas a ser como uno de los nevalim. ¿Vieron? El que hace nevelá es uno de los nevalim, como uno de los desgraciados, de los malditos que hacen algo así en el pueblo de Israel. No solo eso, que Tamar le dice, habla con el rey, porque él va a dejar como que puedas casarte conmigo. Vieron que les dije que tal vez no era considerada su hija. Es muy interesante que los comentaristas, algunos dicen, le dijo esto porque verdaderamente, legalmente no era como una hermana del todo. Y hay otros que dicen, no, le dijo esto para sacárselo del momento, para sacárselo de encima en ese momento. ¿Entienden? Que él piensa, bueno, legalmente ella acepta, ¿no es cierto? Si yo tanto la quiero a ella, entonces a veces la mujer en una situación tan terrible, a veces tiene que ser muy rápida, muy lista para, como que, no sé, una vez escuché una historia que un ladrón no sé dónde entró, le dijo a la mujer que la iba a violar y ella dijo, no hay ningún problema, no voy a poner ninguna resistencia. Entonces, y entonces no le hizo nada el otro.
¿Entienden? Como que a veces cuando uno saca al otro de lugar o de foco, a veces las cosas pueden llegar a cambiar. Pero, lamentablemente, Amnón no se convenció y dice que no quiso escuchar en su voz y la agarró fuertemente y la violó. ¿Sí? Él la violó a ella. Y no solo eso, que después dice que después de esto vieron cuando hay una persona que tiene un objetivo y que está enfermo por ese objetivo, después que lo consigue ya no lo quiere más. Dice después acá en Shmuel Bet, dice que la odió un odio más grande de el amor que él tenía por ella antes de acostarse, y después la echó. Después de esto la expulsó de la casa, le dijo Kumilach. ¿Y qué dice Tamar después de eso? Dice, si vas a hacer esto es peor que el otro mal que me hiciste antes. O sea, no me eches, o sea, no me hagas que esta vergüenza sea así. Y llama a uno de sus ayudantes, Amnón, para que la saque por la fuerza de la casa y que cierre la puerta para que ella no pueda volver a entrar. Entonces después acá nos cuenta que ella tenía un tipo de ropa, un tonet pasim, como que sería como una túnica con rayas, porque eso vestían las hijas del rey Betulot, que eran las hijas del rey vírgenes, vestían ese tipo de ropa. Entonces cuando salió de ahí, entonces que puso ella como cenizas sobre su cabeza, que así hacen las personas que están de duelo, y rompe como una persona en duelo la ropa que ella tenía, y puso su mano sobre su cabeza y iba gritando por lo que a ella le pasó. ¿No es cierto? Una historia muy pero muy triste, ¿sí? O sea, una historia clásica de una violación, no es más que otra cosa. Y bueno, entonces después como parte de esto, y otra cosa peor que sucedió, que en un principio su hermano, el hermano de padre y madre de ella, que era Absalón, entonces después le dice incluso que ella no hable, ¿sí? Que no haga ruido, que no se lo tome demasiado a pecho lo que pasó. O sea, no solo que fue violada, incluso le dicen, guardalo esto dentro de casa. Peor aún, ¿no es cierto? De esto que sucedió, pobre Tamar, con una situación así. Nosotros vemos en muchas leyes de la Torá que se trataba mucho a veces de tratar de procurar por los derechos de una mujer. Se ve que en la época antigua una mujer que no era virgen no era fácil de casarse. ¿Sí? No era fácil de casarse. Hay muchas leyes que tratan de proteger a la mujer virgen o a la mujer que ya no es virgen, y que la persona que la violó o que tuvo una relación con ella, incluso que fue de ambos, que los dos estaban de acuerdo, para proteger a la mujer, que esa mujer no quede sola para toda su vida. Pero no vamos a entrar a eso. Los Jajamim nos dicen, enseñan de esta historia varias cosas, y a veces una de las cosas que los Jajamim dicen es que en Apotropus le Arayot. ¿Qué es Apotropus le Arayot? Arayot son relaciones prohibidas, ¿no es cierto? Incluso si estaban prohibidos el hermano y la hermana, o incluso a veces personas que están prohibidos, decís, no, es una mujer casada o es un hombre casado que tienen prohibido tener relaciones con otras personas. Hay cosas que las personas, nadie los cuida. Apotropus era cuando cuando un niño quedaba huérfano, que morían sus padres, a veces se les ponía un apotropus. ¿Sí? Que es una palabra, creo que es una palabra que viene del griego en un principio, que es como alguien que cuide a los niños, y se usa y también, o sea, los Jajamim dicen, no hay quien pueda cuidar no a los niños, sino a las personas de las relaciones prohibidas.
O sea, incluso si es de una relación prohibida, hay cosas que no hay quien cuide a la persona. O sea, que es muy difícil de cuidarse. Y la otra cosa que dijeron los Jajamim es que después de esto, como que David, ¿no es cierto?, de acuerdo a los ojos de los Jajamim, también era un Talmid Jajam. Entonces dice que David hicieron una Gezerá después de esto que pasó. Y ahora quiero también leerles la Gezerá. Acá está. A ver, un segundo. Dice así. Dice Gazar David Uveddino, o sea, declararon David y su tribunal Alihut Shel Pnuya Beafalpi Sheina Erba Michlal Ichud Arayot I. Dice que en base a esto prohibieron que haya Ihud de una mujer soltera, incluso que no es una mujer que serían Erva o Arayot. Erva o Arayot son las relaciones prohibidas por la Torá. O sea, las relaciones prohibidas de la Torá son las relaciones prohibidas en toda situación. Muchas veces una mujer soltera no tiene esa prohibición, la prohibición de casarse con él. Entonces el decreto que hicieron es, dijeron que una mujer soltera y mucho más una mujer casada que no puedan estar a solas en una habitación con un hombre. ¿Sí? Ese es el decreto que hicieron David y su juzgado. Así también trae... ¿El decreto dice que tiene que tener llave el cuarto o qué? Esa es una buena pregunta, eso lo vamos a tratar de verlo, ¿está bien? Pero fue posterior a esa situación. Exactamente, o sea, fue posterior, como que aprendieron de algo que hay que tener mucho cuidado de no permitirlo. ¿Por qué? Porque en situaciones parecidas a esta puede suceder algo que no es algo querido, no es algo que queremos que suceda eso. No solo una violación, puede venir también no cosas que sean, no por violación, ¿entienden? Eso es un decreto. Por ejemplo, otro decreto de los Jajamim se llama Muktzeh. ¿Qué es Muktzeh? En Shabbat lo que no se puede tocar. ¿Qué? Lo que no se puede tocar porque podría causar transgresión del Shabbat. Ahí está. Muktzeh es algo como que con eso no se hace nada permitido en Shabbat, en teoría, o se podría llegar a ser algo prohibido. Un ejemplo clásico de Muktzeh es una lapicera, ¿no es cierto? En Shabbat tenemos prohibido escribir. La mayoría de las personas, cuando tienen una lapicera en la mano, ¿qué hacen? Escribe, incluso si no tienen lo que escribir. Si tengo la lapicera en la mano, va a empezar esto. Ahora, si se ve que la lógica de los Jajamim es que si ponemos a un hombre y a una mujer solos en una habitación cerrados, muchas veces van a llegar a empezar a entrar en contacto físico. ¿Sí? Si vamos a poner una mujer y un hombre solos en una habitación, entonces, como es muy probable que algo así pueda suceder, entonces decretaron que es una prohibición que se llama Ihud. Ihud es estar yahad, juntos. ¿Entienden? Entonces la prohibición es estar juntos ahí. Tú preguntaste si hay que estar con llave o sin llave. En general las reglas de Ihud es estar en un lugar que no entraría nadie o que es muy raro que una persona entre, incluso si no está con llave. ¿Entienden? Si tú estás en un lugar, por ejemplo, que todo el tiempo entra gente, entonces no se considera que es Ihud. Un doctor que tiene que recibir a una mujer en su consultorio, ¿entienden? ¿Es Ihud o no es Ihud? No, porque puede entrar una enfermera. Ahí está. Depende. Si es, por ejemplo, un doctor que todo el mundo le tiene miedo, ¿sí? Y nadie va a poner un pie en su cuarto sin tocar la puerta antes, entonces tal vez un caso así también es Ihud.
¿Entienden? ¿Por qué? Porque nadie va a entrar en ese cuarto. Él puede estar tranquilo, que puede hacer lo que quiera en su cuarto, que nadie le va a abrir la puerta. ¿Entienden? Si el cuarto está cerrado, no hay ninguna duda. ¿Entienden? O también hay cosas que es hijud y que no es en un cuarto. Por ejemplo, ¿sí? Un hombre y una mujer en un auto se van a un lugar que no hay nadie, un descampado, la noche en el auto. ¿Entienden? Puede hacer lo que quiera, que nunca nadie lo va a ver, nadie va a escuchar, nadie va a hacer algo. Ahora, si estás aquí en la calle de aquí abajo que tenemos, en un auto, por supuesto que no es hijud, nunca va a ser un hijud, porque pasan todo el tiempo hay personas que están entrando, ¿entienden? O a veces si uno entra a un cuarto, uno tiene que dejar un poco la puerta abierta para que algo así no suceda. La pregunta a veces es un poco más amplia del Ijud, ¿no es cierto? Que no es solo, bueno, el Ijud esto, pero si no viene a enseñarnos algo muy fuerte. Primero esto, la historia la tienen, acuérdense, Shmuel Bet, capítulo 13, ¿sí? Si la quieren leer directamente, o si alguien de los que nos ve quiere ver la versión original de esto, en Samuel 2, el capítulo 13, está esta historia. Pero entonces esto nos viene a enseñar que hay muchas cosas que nuestro instinto a veces es más fuerte de nuestra lógica. ¿Entienden? Uno puede decir, no, bueno, puedo estar en un lugar a solo, si no quiero hacer nada, no voy a hacer nada. Pero bueno, los jajamim nos están enseñando que hay cosas que no hay que ponernos a prueba. ¿Entienden? Hay cosas que no hay que poner a prueba. Si uno, por ejemplo, empezó a comer kasher y le es un poco difícil todavía alejarse de todo lo que comía cuando no comía kasher, entonces él no tiene que ponerse a prueba y no tiene que ir al lado de donde hacen las hamburguesas con queso de McDonald's, que antes tanto le gustaba. Bueno, eso es el que tiene mal gusto, sí, eso de hamburguesas con queso. Pero antes comía calamares o no sé, o todo tipo de... sí, calamares, najón, calamares están prohibidos por la Torah, los calamares, digamos, y cuando pasaba al lado de la pescadería era imposible que no se lleve algunos calamares cuando los veía, entonces una persona no tiene que ponerse a prueba. Ahora, en todas las cosas que tienen que ver con sexo, tal vez de los instintos, es tal vez uno de los instintos más fuertes que la persona tiene. ¿Entienden? Hay personas que si se sienten mal no van a comer, pero si se sienten mal y ven una mujer linda sí van a querer tener sexo. ¿Entienden? Entonces es algo que el instinto sexual es tan fuerte que las reglas que nos ponen los sabios es muy importante poder cumplirlas. Vamos a dar un ejemplo de otras gezerot. Gezerot sí son decretos. Es parte de la Torah oral, pero son decretos que los jajamín pusieron. El hijo de David, el rey Shlomo, él mismo decía, era la persona más sabia de la tierra, y él pensaba que uno puede transgredir las gezerot y no caer en el error que las gezerot, que los decretos quieren evitar. El rey Shlomo, una de las cosas que prohíbe la Torah para el rey es que no tenga muchas mujeres. Entonces el rey Shlomo, si ustedes leen un poquito más de Tanaj, tuvo muchas, pero muchas mujeres, ¿sí? Y como se dice, en la expresión, cuando uno tiene mucho, ¿cómo se dice? ¿Cómo cuántas? Como 1000, ¿no es cierto? Y dice que Shlomo tuvo como 1000. Algunas eran esposas, otras eran concubinas, no vamos a entrar a esa, pero o sea, tuvo muchas esposas. Pero el Tanaj mismo nos cuenta que cuando el rey Shlomo era anciano, algunas de esas esposas hicieron descarrilar su corazón y lo llevaron por un mal camino. ¿Entienden? O sea, había un decreto, que el decreto mismo que la Torah decía que hay que tener cuidado de ciertas cosas, él decía, yo voy a poder no tener cuidado con esto, y vemos que Shlomo está dicho que era el hombre más sabio de todos, no pudo a veces pasar el decreto y cuidarse de lo que el decreto quiere hacernos cuidar. Mucha gente piensa que es más sabia que los jajamim. Dice, no, esto es una exageración, pero muchas veces lo que los jajamim nos quieren enseñar o nos decretan son las
enseñanzas de vida y la experiencia de vida, de poder haber mucha gente que en esas cosas sí cayó o sí tuvieron problemas. Entonces, otro ejemplo de otra que será que hay entre hombres y mujeres, una es la del Ijud y otra es la de la Neguía. Jajamim también dijeron, si con una mujer uno no puede tener ningún tipo de contacto amoroso, ¿sí?, entonces no empieces, o una relación, si uno no puede tener una relación finalmente con ella, entonces no empieces a abrazarla y besarla si finalmente tienes prohibido llegar a una relación con ella. Porque si empiezas a abrazarla, quién sabe que todas las personas dicen, yo puedo abrazar o besar a un hombre, a una mujer y parar aquí y no ir más allá de esto. Entonces también ahí Jajamim nos enseñan, y es una discusión de Jajamim, si es una prohibición directamente de la Torá o si es una prohibición de Jajamim, esta la de tocarse entre hombres y mujeres con objetivos amorosos, incluso si no es el objetivo de una relación. Es una discusión que hay. ¿Por qué? Porque la Torá nos dice que uno no tiene que acercarse para descubrir la desnudez. ¿Sí? Eso dice la Torá en forma explícita de la mujer que uno tiene prohibido. ¿Sí? Entre un hombre y una mujer que están casados no hay ningún problema en los periodos que están permitidos el uno con el otro. Pero con el resto de las personas, la Torá dice en forma clara, no te acerques legalot herbatá, descubrir su desnudez. Que eso se refiere finalmente a la relación que va a venir después de la desnudez. Pero, ¿qué quiere decir no acercarse? ¿Que es una prohibición solo cuando uno llega a la desnudez? ¿O lo que viene antes también es una prohibición? Es una discusión. Algunos de los jajamim dicen que la prohibición es de la Torá, incluso las relaciones o el contacto amoroso, incluso sin llegar a la relación. Y hay otros que dicen no, es un decreto de los jajamim para finalmente no llegar a eso. Pero de todas maneras es lo que está prohibido. ¿Qué es lo que algunos jajamim permiten? No todos, es una discusión también. Contacto entre hombre y mujer cuando es una cuestión de cordialidad. Por ejemplo, en un lugar público viene una persona a dar la mano. Y que no hay ningún objetivo de algo amoroso de por medio. Algunos de los jajamim dicen uno no puede tomar la iniciativa de eso, o sea, uno no tiene que ir a un lugar, uno ve a una mujer, ¿cómo le va? Generalmente uno no tiene que tomar la iniciativa, así enseñan los jajamim, pero si la otra persona viene a saludar, hay algunos que dicen que sí se puede saludar para no avergonzar al otro, para no hacer albanat panim. ¿Sí? Porque vieron que una persona, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tengo? Soy leprosa, tengo algo que lo voy a contagiar. ¿Entienden? Que eso es lo que Jajamim enseñaron, y algunos enseñan también así, de que si es solamente un saludo no hay que ser así. Pero con el tiempo, cuando uno va conociendo a una persona, uno le puede ir enseñando, incluso sin tener que decirle en la cara, no saludo así. Entonces uno llega a un lugar, hola, ¿cómo estás? ¿Entiendes? Y el otro se va a dar cuenta que lo está saludando, pero uno no está, ¿entiendes? No está teniendo, ese es el mejor método para usar, que la gente sí se dé cuenta de esa manera de las cosas. Hay algunos, esos son las cosas en forma clara que los jajamim prohibieron entre hombres y mujeres, que no están permitidos, ¿sí?, entre ellos. O sea, el ijud y el contacto físico que tiene algún objetivo amoroso. Ahora, hay otras cosas que no están prohibidas, pero algunos ya llegan a también acostumbran como una prohibición. Hay algo que sí, que digamos que todo el mundo está de acuerdo, que es algo moderno, que antes antes no existía, que también, si ya hablamos un poco de estas cosas, podemos tocar todo el tema de cosas entre hombres y mujeres, es el de ver a una mujer vestida en forma lotznuá, ¿sí? De ver a una mujer vestida en forma no recatada,
que también finalmente a qué va a llevar al hombre, todo tipo de pensamientos muchas veces, que eso también es algo que, eso en forma clara, eso es una, tal vez es algo de Jajamim, de que uno no pueda ver a una mujer que esté vestida en forma lotzanúa. Entonces, si uno sabe que hay un lugar que las mujeres están vestidas en forma lotzanúa, que eso le va a provocar a uno empezar a todo tipo de pensamientos o todo tipo de cosas, entonces que uno no vaya a un lugar así. ¿Entienden? Que eso también, ¿para qué? También, por un lado, para cuidarse de lo que uno llega, pero por otro lado es también lo importante de cómo se ve a una mujer. ¿Entienden? Porque cuando un hombre ve a veces a una mujer con poca ropa, no puede imaginarse ver lo bonito interior que tiene la mujer, o no puede ver la inteligencia que tiene la mujer. Algo interesante que pasó en Israel en estos últimos 4 días, la próxima ministra de Justicia de Israel es una mujer muy bonita y bastante joven. Y hubo comentarios de políticos, de periodistas, que hacían de una mujer que es un objeto totalmente. Uno dice, por fin una mujer que puede estar en los almanaques. En los almanaques de los talleres mecánicos. Los talleres mecánicos en muchos lugares del mundo tienen como especial de poner almanaques con mujeres muy poco vestidas a la vista de todo el que entre y lo reparten a sus clientes. Uno dice, por fin una ministra que puede estar en los almanaques. Qué bien, qué respeto que le da, ¿no es cierto? Otro propuso, tal vez hay que ponerla de ministra del Exterior, así va a mejorar las relaciones internacionales de Israel. ¿Entienden? O otro dijo, ella festejó el cumpleaños en un hotel con su marido y amigos, y las visitas estaban muy decepcionadas que en la pileta ella se quedó vestida, que en la piscina se quedó vestida. ¿Entienden lo terrible que es eso? Una mujer llega a la posición de poder ser ministro de Justicia de Israel, no por lo bonita que es, sino por lo inteligente que es, por lo aplicada que es en el trabajo, y nadie, incluso los que son rivales de ella políticamente, porque esta mujer es muy de derecha, dicen, es una mujer trabajadora totalmente, súper astuta, sabe trabajar muy bien, tiene los objetivos claros, puede ponerse objetivos y los va a lograr. Cuando una mujer así llega a un puesto muy alto, incluso que no se viste provocativamente ni nada de eso, la siguen tratando como un objeto, ¿entienden? Entonces, eso es lamentable. Y pasa de una mujer que en ningún momento se sacó focas provocativas o algo así. Entonces imagínense qué le pasa a los hombres si tratan así a una mujer inteligente que llega a algo así. Cuando ven una mujer que está poco vestida, ¿qué le pasa? No sé si a todos, no acusemos a todos los hombres, pero ¿qué le pasa a muchos? ¿Sí? Si hay algunos que les cuesta ver lo que hay detrás de una mujer, incluso que no provocan lo más mínimo, entonces cuando la mujer está vestida en forma que provoca a los hombres, entonces a veces es mucho peor aún. Entonces, bueno, acá la instrucción es doble. Por un lado, que la mujer no se vista de forma provocativa. Por otro lado, la mujer se vistió en forma provocativa, es su cuestión. Tú como hombre trata de no estar en lugares donde las veas vestidas en forma provocativa. ¿Está bien? Eso es otra, digamos, que será entre hombres y mujeres. Y otra cosa más que hay en esto es el tema de, por ejemplo, de ver mujeres, por ejemplo, mujeres bailando. Si uno va a ver, de acuerdo a los jajamim, un hombre no tiene que ir a ver mujeres bailando. ¿Sí? Muchas veces los bailes a veces son provocativos y a veces los bailes no son provocativos, no quieren tener nada de provocativo, pero a veces los hombres, de solo ver las mujeres bailando, empiezan a pensar para otro tipo de cosas. Ven que el cuerpo de la mujer se mueve, empiezan a imaginarse todo tipo de cosas, entonces esas también otro tipo de gezerá de eso sí. Entonces de eso también viene, por ejemplo, que una persona que quiere cumplir la Torá no puede ir a una discoteca, no puede ir a bailar a una discoteca, ¿entienden? Una persona que cumple la Torá no puede ir a bailar a una discoteca porque ahí todo por lo menos tal vez el 95% de los hombres que van ahí tienen como un objetivo, si al final de la noche
pueden tener algo con alguna mujer. Y a veces no está basado esa relación ni en la inteligencia, ni en los intereses en común de la pareja, sino es todo hormonal prácticamente lo que ahí sucede. Entonces también los jajamim nos enseñan mucho de cuidarnos de esas cosas. ¿Por qué? Porque queremos construir que una vida de santidad. Entonces para una vida de santidad hay que hacer cosas que nos lleven a la santidad. Es muy interesante que santidad en ivrit se dice kedushá, ¿no es cierto? Y algo kadosh, algo es sagrado o consagrado. Algo consagrado es algo que uno lo pone, ¿no es cierto?, apartado a veces, que es algo especial. Y para llegar a la kedushá, a la santidad, uno tiene que hacer cosas especiales. Hay cosas que uno tiene que a veces separarse por ese tipo de cosas. Ahora, hay cosas que no están prohibidas por la Torá, pero gente que cumple mitzvot a veces se van para ese lado. En ningún lado de la Torá ni de los jajamim no hay una prohibición de hablar con una mujer. No hay una prohibición así. Tal vez no es bueno hablar en demasía con una mujer que no sea su propia mujer. ¿Entienden? Con la mujer de uno tiene que hablar todo lo que se necesita para que la relación sea una relación buena, como debe ser. Ahora, hablar en privado, digamos, con una mujer que no es la de uno, hablar un montón, tal vez eso no es muy bueno. Pero hablar un poco con una mujer o cruzar ciertas palabras, no existe una prohibición así por parte de los jajamim. ¿Qué? ¿Qué dice que hay que cruzar pocas palabras con una mujer? Pocas. ¿Está bien? Ahí no dice pocas. La Mishnah en Pirkei Avot dice no le arvot, ahí dice al tarve sija, y Maisha dice no hagas, al tarve es no acrecer, no hagas muchas, ¿sí?, conversaciones con la mujer. No dice no tengas conversaciones o ten muy pocas, ahí dice no tengas demasiadas, aunque no sean demasiadas, o sea, podemos hablar de las cosas que necesitamos, ¿entiendes? Pero sin pasarnos, a veces porque eso trae a todo tipo de acercamiento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, queremos acercamiento, pero queremos acercamiento verdadero con la persona con la cual va a ser nuestra, ¿sí?, que va a ser nuestra pareja o que ya es nuestra pareja. También cuando uno está buscando con quién casarse, uno tiene que hablar todo lo necesario y el tiempo que le sea necesario para estar convencido de que es la persona, ¿sí? Y no de eso, no hay que hablar mucho. Viene alguien y dice, no hay que hablar mucho con la mujer, no hablemos poco y casémonos rápido. Nunca se casen con alguien así. ¿Entienden? Porque ya, si en el periodo de noviazgo es así, imagínense lo que viene después. Sí. Hay un mal chiste aquí en Israel que se cuenta, hay muchas novias que antes de casarse van a sacarse fotos al cótel, al muro de los lamentos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Entonces el mal chiste dice, ¿por qué llevan a la mujer antes de casarse al cótel? Para que se acostumbre a hablarle a la pared. Ya me lo había encantado. Yo me quedo con las mujeres separadiotas. ¿Qué? No hagamos racismo acá, no hacemos diferencia entre mujeres ashkenaziyot o sefaradiyot. No, que me va a contar uno con es que nací a un sefaradí. Está bien, pero eso, ¿entienden? El famoso chiste, sí, o sea que el chiste a veces trae un poco de la realidad de la vida. Entonces que a veces que el marido a veces es un poco duro, a veces el marido es un poco duro en lo que es la conversación. Más que todo, una vez que ya está casado, habla un poco menos, tal vez, después de los años, de lo que hablaba cuando estaba de novio. ¿Entienden? Entonces el chiste nos puede... Entonces, si alguien no quiere hablar cuando hay que hablar, entonces es mucho peor después. Entonces, bueno, son cosas que hay que tener en cuenta y tampoco no hay que llegar a veces a extremismos de alguien le preguntas, ¿conoces esta calle? No te contesta porque sos mujer. ¿Qué es eso? ¿Entiendes? O no te contesto porque sos hombre. No hablo con hombres. Sí, mi mamá me enseñó que no tenía que hablar con los hombres. Entonces, o sea que las cosas, la realidad de la vida a veces es dura y hay que saber cómo cuidarse. Y los jajamim tratan de darnos todo tipo de pautas, cómo controlarnos y cómo cuidarnos. Entonces, bueno, eso es un poco la lección y la idea de algunas de las cosas que queríamos ver hoy.
¿Está bien? Si, esos son, Sí. si son gezerot, entonces una persona que decide no hacerlos está transgrediendo. El que no hace una gezerá, un decreto de Jajamim, está transgrediendo un precepto o un decreto de los Jajamim, y la Torah nos dice que tenemos que escuchar a los Jajamim. La Torah misma, en el libro de Devarim, en la Parashat Shoftim, ahí figura que de acuerdo a lo que te digan los jueces o los kohanim que tengas en tus días, de acuerdo a lo que ellos te dicen hay que hacer, y dice la Torah también que no hay que apartarse ni diestra ni a la dice ni a la izquierda ni a la derecha de lo que te dicen los jajamim que hay que hacer. O sea, la Torah le da el poder a los jajamim de tomar decisiones y hacer decretos de cómo hay que cumplir la Torah. Por ejemplo, cuando prendemos las velas de Hanukkah, ¿cuál es la bendición? No, antes. El Sheheyanu se dice solo el primer día. Antes de Leatlik. Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav betzivanu leatlik ner Hanukkah, ¿no es cierto? O ner shel Hanukkah, de acuerdo a la versión. Pero ¿cómo es la bendición? Bendito eres tú, Dios, si eres tú Hashem, nuestro Dios, el cual nos santificó y nos ordenó. Un segundo. Hasta ahí, nos santificó todo bien, pero ¿dónde nos ordenó prender las velas de Hanukkah? ¿Acaso Dios dijo en algún lugar que hay que prender velas de Hanukkah? En toda la Torah no figura que hay que prender velas de Hanukkah. En todo el Tanaj, en todo el Antiguo Testamento, lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, no dice que Dios da una orden de prender las velas de Hanukkah. Entonces, como nosotros decimos una bendición, bendito eres tú Hashem, nuestro Dios, que nos santificaste y nos ordenaste prender las velas de Hanukkah. Porque ordenó vencer a los jajamim. Muy bien, ya lo sabes. O sea, Hashem ordenó que escuchemos a los sabios. Entonces, cuando estamos cumpliendo algo que los sabios nos dijeron, estamos cumpliendo algo que Dios nos ordenó. Por eso, cuando cumplimos las gezerot, los decretos de los jajamim, estamos cumpliendo algo que Dios nos ordenó, que es escuchar a los sabios. Me refiero a que no es opcional, tipo, no es como que hay No es opcional, pero hay gente, lamentablemente, que a veces lo que dicen los sabios lo toman como opcional. Pero si Shlomo, sí, el más sabio de todas las personas, cuando tuvo un decreto, que había un decreto que ni siquiera era de los sabios, ya era de la Torá, pero que quería tratar de cuidarte de algo, dijo, yo voy a romper la valla y no voy a cortar la flor, digamos. Nosotros vimos que Shlomo rompió la valla y cortó la flor. Entonces, si el más sabio de todas las personas, cuando se le puso una valla y rompió la valla, no pudo cortar la flor, entonces si nosotros, que somos mucho menos sabios que el rey Shlomo, cuánto más que tenemos que tener cuidado con esas vallas que los jajamim nos hicieron para que nos podamos cumplir los preceptos finalmente que Hashem nos dio, y para poder santificarnos y vivir de una manera de santidad. Y fíjense que cuando una persona está corrupta en sentido sexual, ¿sí?, es cuando es lo más antisantidad que hay, ¿no es cierto? Cuando una persona, cuando un político quieren hacer que pierda su carrera, ¿cómo tratan de ensuciarlo? con Algún escándalo sexual que hubo por ahí. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque si querés mostrar pureza, lo más antipureza que hay son escándalos sexuales. Quieren hacer caer a alguien. Acá una vez escuché una historia a una persona jaredí, estos que van con las peor, con la bata negra, que trabaja mucho con el periodismo, lo quisieron hacer caer, le mandaron a una mujer, no que tenga relaciones con él, que le haga un poco de masajes. ¿Entienden? O sea, todo lo que... Y cayó y fue un escándalo, por supuesto. ¿Entienden? O sea, porque tal vez no se cuidó de el Ijud. ¿Entienden? Y le puede pasar a cualquiera, todo ser humano tiene instinto. Entonces la idea es, si queremos llegar a santidad, todo lo de sexo es lo de más santidad que uno puede llegar, y a veces es todo lo contrario.
es lo más antisantidad, lo más suciedad que la persona puede llegar, a veces es en temas sexuales. Precisamente, porque Una- es lo que más pureza tiene. Sí, y de es mal, exactamente, lo que más pureza puede tener es lo que más impuro. impureza. ¿Cómo se llama casamiento a la lengua de los sabios? Kiddushim. Kiddushim, el acto de casarse a la lengua de los sabios se llama Kiddushim. Kiddush, Kadosh, santidad. El acto de casarse en el hebreo de los sabios es el acto de Kiddushim, es el acto de santidad. ¿Está bien? Entonces, bueno, que Bezrat Hashem podamos escuchar a los sabios y sus sabios decretos y que podamos tener una vida de Kedushah. Y hasta acá, bueno.